Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. J.H. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Empero hay perdón cerca de ti, para que seas temido. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. El Salmo 130 es uno de los salmos más profundos y conmovedores de toda la Biblia, porque nace desde el dolor, desde la culpa, desde el cansancio interior, y desde esa sensación que todos hemos experimentado alguna vez en la vida. Sentirnos en lo más profundo, como si estuviéramos hundidos, sin fuerzas, sin respuestas, y sin salida. Este salmo no comienza con alegría, no inicia con celebración, comienza con un grito del alma. Es el clamor de una persona que ya no puede más, que reconoce su fragilidad y que decide levantar la voz hacia Dios cuando todo parece oscuro. Cuando el salmista dice: desde lo profundo clamo a ti, Señor, no está hablando solo de un problema externo, sino de una profundidad interior. Esa profundidad puede ser la tristeza, la culpa, el arrepentimiento, la vergüenza, el miedo, la angustia, o la sensación de haber fallado. Es ese lugar donde nadie más puede entrar, donde las palabras humanas no alcanzan, y donde solo Dios puede escuchar. Espiritualmente, este verso nos enseña que Dios no solo escucha oraciones bonitas o palabras bien estructuradas, sino también los gritos que salen desde el fondo del corazón, incluso cuando están llenos de lágrimas, confusión o silencio. El Salmo 130 es conocido como uno de los salmos penitenciales, es decir, salmos que nacen del arrepentimiento y del reconocimiento del pecado. Pero es importante entender que este salmo no es una oración de miedo, sino una oración de confianza. La persona que habla aquí no huye de Dios por su pecado, sino que corre hacia Él. Esto es una enseñanza espiritual muy poderosa, porque muchas veces cuando fallamos, cuando nos equivocamos, o cuando sentimos culpa, creemos que debemos alejarnos de Dios. Este salmo nos muestra lo contrario. Cuando más rotos estamos, cuando más conscientes somos de nuestras fallas, es cuando más necesitamos acercarnos a Dios. El salmista continúa pidiendo que Dios escuche su voz, que esté atento a su súplica. Esto nos enseña que orar no es solo repetir palabras, sino abrir el corazón con sinceridad. La oración verdadera no se basa en la perfección, sino en la honestidad.
Dios no necesita que aparentemos ser fuertes, Él desea que seamos reales. Este salmo nos recuerda que Dios escucha incluso cuando nuestra voz tiembla, cuando oramos cansados, cuando no sabemos cómo expresar lo que sentimos. Uno de los momentos más importantes del Salmo 130 es cuando el salmista reconoce algo fundamental. Si Dios llevara cuenta de nuestros pecados, nadie podría sostenerse. Esta frase encierra una verdad espiritual muy profunda. Todos, sin excepción, fallamos. Todos cometemos errores. Todos nos equivocamos. Todos cargamos con decisiones incorrectas, palabras que no debimos decir, actitudes que lastimaron a otros o pensamientos que no fueron correctos. Si Dios nos juzgara únicamente por nuestras faltas, nadie tendría esperanza. Pero el Salmo no se queda en el miedo, sino que avanza hacia una revelación clave. En Dios hay perdón. Este reconocimiento del perdón divino cambia completamente el tono del Salmo. El perdón de Dios no es un permiso para seguir fallando, sino una oportunidad para comenzar de nuevo. Espiritualmente, el Salmo 130 nos enseña que el perdón no humilla, sino que restaura. No destruye, sino que levanta. Dios no perdona para avergonzarnos, sino para sanarnos. Y cuando entendemos esto, nuestra relación con Él cambia, porque dejamos de verlo como un juez severo, y comenzamos a verlo como un Padre misericordioso. Otro aspecto muy importante del Salmo 130 es la espera. El salmista habla de esperar en el Señor, de esperar más que los centinelas esperan la mañana. Esta imagen es muy poderosa. Un centinela es alguien que vigila durante la noche, alguien que lucha contra el sueño, el cansancio y la oscuridad, esperando que llegue el amanecer. Espiritualmente, esto representa a una persona que confía en que la noche no es eterna, que la oscuridad no durará para siempre, y que la luz llegará. El Salmo nos enseña que esperar en Dios no es una espera pasiva, sino una espera llena de fe, de confianza y de esperanza. Muchas personas se desesperan cuando Dios no responde de inmediato. Pero este salmo nos muestra que la espera también es parte del proceso espiritual. En la espera, Dios trabaja en nuestro corazón, nos enseña, nos fortalece y nos prepara. A veces queremos soluciones rápidas, respuestas inmediatas y cambios instantáneos, pero Dios mira más profundo. Él no solo quiere cambiar nuestra situación, quiere transformar nuestro interior. El Salmo 130 nos invita a confiar incluso cuando no vemos resultados, incluso cuando la noche parece larga. Este salmo también nos enseña algo muy importante sobre la relación entre el miedo y el perdón. Dice que en Dios hay perdón para que sea reverenciado. Esto significa que el perdón de Dios no produce libertinaje, sino respeto, amor y gratitud.
Cuando entendemos que Dios nos perdona, no queremos alejarnos de Él, queremos acercarnos más. No queremos fallarle, queremos honrarlo. El verdadero arrepentimiento no nace del miedo al castigo, sino del amor que sentimos al sabernos perdonados. El Salmo 130 va desde la profundidad del dolor hasta el inicio de la esperanza. El salmista no niega su realidad, no oculta su culpa, no disfraza su sufrimiento, pero tampoco se queda ahí. Decide levantar la mirada, clamar a Dios y confiar en su misericordia. Esto es una enseñanza fundamental para nuestra vida espiritual hoy. No importa cuán profundo sea el pozo en el que nos encontremos, Dios puede escucharnos desde ahí. El Salmo 130 nos recuerda que Dios no se escandaliza por nuestra debilidad, que no se aleja cuando caemos, y que no nos rechaza cuando reconocemos nuestras faltas. Al contrario, Él se acerca, escucha, perdona y restaura. Este salmo es un llamado a la humildad, a la sinceridad y a la confianza plena en la gracia de Dios. Nos enseña que no estamos solos en la oscuridad, y que siempre hay esperanza cuando decidimos clamar al Señor desde lo más profundo del corazón. En la segunda mitad del Salmo 130, el mensaje se eleva desde la experiencia personal hacia una enseñanza colectiva, porque el salmista ya no habla solo de sí mismo, sino que dirige su mensaje a todo el pueblo. Esto es muy importante espiritualmente, porque muestra que cuando una persona ha experimentado el perdón, la misericordia y la restauración de Dios, no puede quedarse callada. El corazón que ha sido sanado siente el deseo natural de invitar a otros a confiar en el mismo Dios que lo levantó del abismo. El salmista invita a Israel a esperar en el Señor, no en soluciones humanas, no en fuerzas propias, no en promesas vacías, sino en Dios. Esto nos enseña que la fe verdadera no es individualista, sino contagiosa. Cuando alguien ha sido transformado por la gracia de Dios, su vida se convierte en un testimonio vivo que anima a otros a creer. Espiritualmente, el Salmo 130 nos recuerda que nuestra experiencia con Dios no es solo para nuestro beneficio, sino para fortalecer la fe de quienes nos rodean. El texto afirma que en el Señor hay misericordia abundante y redención segura. Esta frase es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. No dice que en Dios hay un poco de misericordia, ni que su perdón es limitado, ni que su gracia se agota. Dice que su misericordia es abundante. Esto significa que no importa cuántas veces una persona haya fallado, cuán profundo haya caído, o cuán larga haya sido la noche, la misericordia de Dios es mayor. Espiritualmente, esto rompe la mentira de que hay pecados imperdonables para Dios, cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido. La redención de la que habla el Salmo 130 no es solo una liberación externa, sino una transformación interior. Redimir significa rescatar, liberar, restaurar lo que parecía perdido.
Dios no solo perdona la culpa, sino que sana el alma, restaura la dignidad y devuelve la esperanza. Muchas personas viven atrapadas no tanto por sus errores, sino por la culpa que arrastran. Este salmo nos enseña que Dios no quiere que vivamos encadenados al pasado, sino libres para caminar hacia un futuro nuevo. El Salmo 130 también nos habla del tiempo de Dios. La espera que menciona no es una espera vacía, sino una espera llena de confianza en la palabra del Señor. El salmista dice que su alma espera en la palabra de Dios. Esto nos enseña que la fe no se basa en emociones, sino en promesas. A veces nuestras emociones cambian, se debilitan o se confunden, pero la palabra de Dios permanece firme. Espiritualmente, esto nos invita a sostenernos no en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha dicho. Esperar en Dios requiere humildad, paciencia y perseverancia. No es fácil esperar cuando el dolor duele, cuando la respuesta no llega, o cuando la situación parece no cambiar. Sin embargo, el Salmo 130 nos recuerda que Dios nunca llega tarde. Él actúa en el momento perfecto, cuando nuestro corazón está preparado para recibir lo que Él quiere darnos. Muchas veces, Dios no cambia la situación de inmediato porque primero quiere cambiar nuestra manera de ver la vida, nuestra fe y nuestra relación con Él. Este salmo también nos enseña que el arrepentimiento verdadero produce esperanza, no desesperación. Cuando una persona se arrepiente de corazón, no se hunde en la culpa, sino que se levanta con confianza. El arrepentimiento bíblico no es quedarse atrapado en el error, sino caminar hacia la restauración. Dios no nos llama a vivir recordando constantemente nuestras caídas, sino a vivir agradecidos por su gracia. El Salmo 130 nos muestra que el perdón de Dios nos da una nueva identidad, no como pecadores condenados, sino como personas restauradas. Otra enseñanza espiritual muy importante de este salmo es que Dios no solo perdona, sino que libera completamente. Dice que Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. No de algunas, no de las pequeñas, no solo de las visibles, sino de todas. Esto nos habla de un Dios que actúa de manera total, profunda y completa. Espiritualmente, esto nos da seguridad, porque no estamos delante de un Dios que perdona a medias, sino delante de un Dios que sana por completo. El Salmo 130 también nos ayuda a entender que la fe madura nace en la dificultad. Este salmo no fue escrito desde la comodidad, sino desde la profundidad del sufrimiento. Muchas de las personas con una fe más sólida son aquellas que han pasado por noches oscuras, por momentos de silencio, por temporadas de espera. La fe, que ha sido probada, se vuelve firme, humilde y confiada. Espiritualmente, este salmo nos enseña que el dolor no siempre es un castigo, muchas veces es una escuela donde aprendemos a confiar más en Dios.
Este salmo tiene una gran importancia espiritual en nuestra época actual, porque vivimos en un mundo acelerado, donde todo se quiere inmediato, donde no hay paciencia y donde muchas personas viven cargadas de culpa, ansiedad y miedo. El Salmo 130 nos invita a detenernos, a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras debilidades y a clamar a Dios con sinceridad. Nos recuerda que no necesitamos aparentar perfección, sino vivir en verdad delante de Dios. Además, el Salmo 130 nos enseña que la esperanza no depende de las circunstancias, sino de quién es Dios. La esperanza del salmista no está en su fuerza, ni en su conducta, ni en su capacidad para cambiar, sino en el carácter de Dios. Él espera porque Dios es misericordioso, porque Dios perdona, porque Dios redime. Esta es una enseñanza clave para nuestra vida espiritual. Cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, nuestra fe se vuelve firme, incluso en medio de la tormenta. El mensaje final del Salmo 130 es un mensaje de restauración total. Comienza en lo profundo del dolor y termina en la seguridad del perdón. Comienza con un clamor y termina con una promesa. Comienza con un alma quebrantada y termina con un pueblo lleno de esperanza. Este recorrido espiritual nos muestra que Dios es capaz de transformar cualquier historia, por más rota que parezca. No hay profundidad tan oscura que la luz de Dios no pueda alcanzar. En conclusión, el Salmo 130 es una invitación a confiar plenamente en Dios, a clamar cuando estamos en lo más bajo, a esperar cuando la noche es larga, y a creer que su misericordia es mayor que cualquier pecado o error. Es un salmo que nos enseña que Dios escucha, perdona, restaura y redime. Nos recuerda que siempre hay esperanza para el que se acerca a Dios, con un corazón sincero. Y nos deja una verdad eterna: cuando clamamos desde lo profundo, Dios responde desde lo alto, llenando nuestra vida de perdón, paz, y una nueva oportunidad para comenzar de nuevo.